Juan capítulo 21, a partir del versículo 15 nos dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Hemos llegado, con la resurrección de Cristo, al cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo a su pueblo, enviándoles al Mesías que les llevaría a la redención. Para ello hemos estado estudiando a lo largo de todo este Evangelio el oficio de Cristo como Rey, pero no al uso que los judíos querían interpretarlo. Ellos pensaban que el Mesías, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, vendría en su caballo blanco, dirigiendo sus ejércitos para someter al imperio romano bajo sus pies y que no quedase ninguno de sus enemigos por vencer. Pero Cristo vino no para someter a un imperio político, sino para someter al imperio de la muerte. Vino para someter el pecado, a la muerte y a Satanás, que son los verdaderos enemigos del hombre. Por esta razón, delante de Pilato dijo: mi reino no es de este mundo. Yo no he venido aquí para poner en cuestión los gobiernos ni la estructura militar y política de las naciones. Por otra parte, el sacrificio al que fue expuesto nuestro Señor le llevó a derramar su sangre haciendo expiación por el pecado, que fue precisamente el enemigo a quien venía a combatir. Le hemos visto en su papel de víctima, pero también asumiendo su oficio de sumo sacerdote, ofreciéndose a Dios por el pecado de su pueblo. De manera que Dios aceptó ese sacrificio porque venía de la mano de nuestro gran sumo sacerdote. Por otra parte, lo tenemos que ver también como aquel que fue enviado para enseñar a su pueblo y por cuya palabra, aplicada por el Espíritu Santo, viene la salvación a todos aquellos que en el propósito de Dios ha llamado a la vida. Desde el principio de Israel como nación, Dios estableció una serie de oficios para guardar, para enseñar y para dirigir a su pueblo. Y para esto fueron nombrados, a lo largo de toda la historia de Israel, los sacerdotes, los profetas y los reyes. Los profetas serían hombres a través de los cuales Dios daría a conocer su palabra y su voluntad. Son quienes iban a transmitir, supuestamente con fidelidad, lo que Dios les tenía que decir. Y Dios ha provisto este oficio para la Iglesia, pero de una forma perfecta y completa, no con personas que en nuestros días puedan seguir diciéndonos qué cosas han escuchado de Dios, sino que lo encontramos de una manera completa y perfecta en la persona de Cristo. Él es nuestro profeta. Fijaos que en las indicaciones o en las identificaciones que se nos dan en las Escrituras acerca de los creyentes, no se nos dice que vamos a ser profetas, sino sacerdotes y reyes, pero no profetas. Esto es curioso que lo tengamos en cuenta, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque esto implica una doctrina bastante contundente que no podemos pasar por alto.
Así que en Cristo vamos a encontrar al verdadero sacerdote, profeta y rey, que es aquel a quien Dios ha ungido para llevar a cabo estos tres oficios. Él es el Dios hecho hombre, perfecto en todos sus atributos, perfecto en todos sus caminos. Todos los hombres anteriores que desempeñaron este oficio fueron una sombra que apuntaban a la persona de Cristo. Pero es Cristo, y únicamente Cristo, el que es la piedra angular y fundamento de la Iglesia, y por lo tanto es el único que tiene la potestad de enseñar a su pueblo. Por eso es Él nuestro profeta. Es un oficio, por otra parte, que nadie puede tomar para sí. Ni siquiera los apóstoles asumieron esta prerrogativa, porque entendían que el maestro de maestros, nuestro Señor, era el que enseñaba, y ellos únicamente se limitaron a transmitir su enseñanza de forma directa al estar 3 años con Él, o bien siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que a la muerte de los apóstoles, la Iglesia tiene la totalidad de la voluntad de Dios registrada en las Sagradas Escrituras, a las cuales no se les puede añadir ni se le puede quitar. Es lo que Dios ha dejado establecido para su Iglesia. Por lo tanto, cuidado con añadir a lo que Dios dice en su palabra, y cuidado con quitar o restringir o torcer lo que Dios en su palabra está exponiendo. ¿Quién sería tan insensato como para añadir algo a la revelación divina? Pues vemos que hay muchos insensatos. Pueblan el mundo religioso los insensatos. Vamos a ver, por tanto, cómo nuestro Señor, cuando en estos últimos días de su estancia sobre la tierra, empieza a enseñar a sus discípulos. A Pedro le está diciendo, me amas, y ya hemos estado viendo qué implicaba ese término, me amas, de acuerdo a la ley, de acuerdo a un corazón entregado a Cristo, de acuerdo a una obediencia dispuesta a someterse a su palabra. Y vamos a ver, por tanto, Cristo en su oficio profético, qué es lo que tiene que decirnos y qué podemos aprender en estos aspectos. Vamos a estudiar hoy, en primer lugar, cuál es el concepto bíblico de profeta. Y luego vamos a ver, en segundo lugar, ya la semana que viene, por qué Cristo es el profeta. ¿Cuál es el concepto bíblico de profeta? La Biblia nos enseña bastantes cosas acerca de lo que es un profeta y cómo ejerce su oficio. Pero para conocer mejor las glorias de Cristo, para el beneficio de su Iglesia redimida, que somos nosotros, y también para desenmascarar a los que se llaman profetas en nuestros días, que son falsarios, lo tenemos que decir con absoluta claridad, son unos falsos, vamos a ver algunos pasajes claves que nos arrojen luz sobre este tema del oficio de profeta. Vamos a irnos en primer lugar a Éxodo capítulo 4. En la lectura de introducción lo hemos estado leyendo este texto, pero vamos a releer los versículos del 10 al 13. Éxodo capítulo 4, versículos del 10 al 13. Y nos encontramos allí una situación interesante. Entonces dijo Moisés a Jehová, Éxodo 4:10, «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, «Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar». Aquí vemos cómo el Señor está llamando a Moisés para un oficio, el de profeta. Y Moisés empieza a mostrar objeciones por las cuales él no se considera que debe ser el profeta de Dios. Ante esta responsabilidad, Moisés estaba poniendo obstáculos. Él no creía que sería el indicado para esta tarea. Y entre otras objeciones expone que tiene una incapacidad para hablar y expresarse de forma adecuada. Por eso entendemos que posiblemente Moisés era tartamudo, tenía dificultades en el habla. No hablaba de una manera natural, no era comprensible de una manera normal su hablar. Por lo tanto, esta es la objeción que está poniendo Moisés. ¿Cómo puedo cumplir este cometido de tratar con Faraón y con el pueblo si tengo dificultades a la hora de exponer los argumentos, tengo dificultades a la hora de hacerme entender? ¿Cómo puedo yo ser el profeta? Fijaos cómo en el versículo 11 el Señor le contesta que esto no es problema, porque Dios es Señor sobre el que puede hablar y sobre el que no puede hablar, sobre el sordo y sobre el que oye. Él es
quien da o quien quita al hombre esas cualidades que nos vienen supuestamente de nacimiento, pero que algunos seres humanos carecen de ella. Sin embargo, Moisés considera que no puede superar esta deficiencia que él tiene. Y esto nos demuestra que Moisés, como ser humano, también tenía falta de fe y conocimiento y confianza en Dios en cuanto a este asunto. Y la respuesta de Dios es inmediata. Vámonos al versículo 14 de este capítulo 4 de Éxodo, y vemos allí cómo el Señor se enoja contra Moisés y le dice: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Así que vemos aquí una enseñanza bastante explícita de cómo Dios hizo provisión para Moisés con una idea importante para saber lo que es un profeta. Aarón hablaba perfectamente, se hacía entender perfectamente, tiene esa cualidad de la que Moisés carecía. Sería por tanto Aarón quien hablase tanto con Faraón como con el pueblo de Israel, pero con un matiz importante. Es el matiz que se nos revela en el versículo 15. Nos dice que Moisés pondría en su boca las palabras. Es decir, Aarón no diría lo que se le antojase, o no llegaría por deducciones a decirle a Faraón o al pueblo de Israel lo que él entendiera por deducción o por interpretación de lo que le decían, aquello que debía decirles al pueblo. ¿No? Moisés le hablaba, y exactamente lo que Moisés le hablaba, Aarón lo debía transmitir. Exactamente lo mismo. No había opción a la interpretación. La tarea de Aarón, por tanto, no era la de pensar qué es lo que me está contando Moisés, y entonces yo lo adapto para poder explicarlo al pueblo, voy a sacar de mi propia mente las ideas y los argumentos que serían los más convenientes que yo pudiera exponer. ¿No? La función de Aarón con respecto a Moisés era únicamente la de ser su boca. Punto. Nada más. Moisés sería quien le pusiera las palabras en su boca, no en su mente, no le daría ideas, sino que debería transmitir con fidelidad las palabras de Moisés. De manera que Moisés debería actuar como si fuera Dios para Aarón. Dios en el sentido de que Dios le transmitía a Moisés lo que debía hacer, y Moisés debía hacerlo de una manera inflexible, tal cual Dios se lo estaba diciendo. Y como había un eslabón más, que era el tema de Aarón, lo que Dios le está diciendo es que Moisés para Aarón sería como Dios, en el sentido de que las palabras exactas que Moisés le dijera, Aarón debía transmitirlas, sin añadirle absolutamente nada. Moisés, por lo tanto, asume la unión con Dios para que le diga a Faraón y al pueblo lo que habían de hacer. Pero el que va a transmitir el mensaje era Aarón. Transmitir el mensaje. Exactamente el mismo mensaje. De manera que en este incidente tenemos un aspecto importante y una gran enseñanza básica y fundamental de lo que es un profeta según las Escrituras. Un profeta no es el que interpreta, no es el que se le ocurren ideas, no es el que recibe alucinaciones, ¿no? Es el que literalmente transmite lo que Dios ha dicho. Literalmente. Punto. Ya sabemos lo que hoy traen los profetas. Pero según las Escrituras, lo que hoy hacen los profetas, que se llaman profetas, es una perversión de la Sagrada Escritura. Y además están fuera de su oficio, porque Dios no admite el oficio de profetas. No cumplen ninguno de los requisitos en ningún aspecto. Dios no habla a través de ellos. Dios no les llama por teléfono y les dice qué es lo que le tienen que decir al pueblo. Porque ya tenemos las Escrituras y tenemos a nuestro profeta, que es quien nos ha dicho todo lo que debemos saber. La palabra de Dios ya nos ha sido dada de una manera completa. Por lo tanto, el profeta, antes de la venida de Cristo, servía para transmitir con fidelidad la palabra de Dios. Pero desde la venida de Cristo se acabaron los profetas. Ya no hay nada más que añadir a la palabra de Dios. Dios ya no nos dice nada más acerca de lo que ya está en su palabra. Vámonos al libro del Deuteronomio, capítulo 18,
Y seguiremos viendo allí el desarrollo de este importante oficio, como es el de profeta en medio del pueblo de Israel y, por supuesto, en medio de la Iglesia. Capítulo 18 del libro del Deuteronomio. Vamos a leer a partir del versículo 15. Deuteronomio capítulo 18 a partir del versículo 15. Está hablando con Dios con Moisés y le dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien los que en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Aplicando exactamente lo que dice aquí la Escritura, muchos de los que hoy se levantan como profetas deberían estar en el otro barrio, porque son unos falsos. Están pervirtiendo las Escrituras. Este es uno de los pasajes más importantes que nos encontramos respecto al oficio de profeta, porque contiene una promesa de Dios en cuanto a Cristo en su oficio de profeta. Pero ahora lo que estamos tratando de aclarar es la idea de la figura de un profeta según Dios nos lo muestra en su palabra. ¿Cuáles son las características del oficio de profeta? Fijaos cómo en los versículos 15 al 17 se menciona un suceso que es la razón de que Dios levantara este oficio de los profetas. Y esto es una referencia al día cuando Dios hizo pacto con el pueblo de Israel en el monte de Horeb, que es un suceso que se nos narra. Vamos a leerlo también en Deuteronomio capítulo 5, vamos a leer los versículos del 22 al 27. Hay un antecedente por el cual Dios lleva a cabo e impone el oficio de profeta. Deuteronomio 5, 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. En la secuencia que se nos narra, Dios había estado hablando directamente con su pueblo, cuando descendió sobre el monte y les dio los 10 mandamientos. Pero el pueblo no pudo oír la voz de Dios. Era algo que les superaba, algo que les sobrecogía, que les llenaba de temor. De ahí que el pueblo pidió un mediador. Le pidieron que Moisés se acercase a Dios y que luego les hablase a ellos todas las palabras que Dios les quería decir. Y Dios lo aceptó. Tomó esta petición y actuó de esa manera. El versículo 28 de este capítulo 5 del Deuteronomio nos dice que oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablasteis, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Se instaura, por tanto, el oficio de profeta. Y en esta ocasión Moisés les anunció que Dios les levantaría a otro profeta como él. A ese es realmente el que tendría toda la autoridad. A él oiréis. Es lo que nos está diciendo el capítulo 18, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare.
Así que Moisés les dice cuáles van a ser las características de este profeta y de todos los profetas que iban a ser instalados en este oficio. Tenían que cumplir una serie de requisitos y tenían que cumplir una misión específica. Lo que Dios tuviera que decirle al pueblo lo iba a hacer por medio y a través de un profeta. Y lo haría de la manera siguiente. Dios mismo pondría sus palabras en la boca del profeta, de manera que lo que el profeta hablase sería exactamente lo que Dios dijera. Exactamente. Fijaos que no dice nada de la mente del profeta. Yo voy a poner mis palabras en tu mente. No, ni siquiera dice voy a poner mis palabras en tu corazón. Tampoco. Lo que se quiere destacar acerca del profeta es la fidelidad al mensaje de Dios que debe de transmitir. Por lo tanto, el profeta no sería un intérprete de las Escrituras, sino un vocero, es decir, la boca de Dios. Dios habla, dice esto, exactamente lo mismo debe transmitir el profeta. De manera que cuando Dios escogiera a un hombre como profeta, sería para hablarle a su pueblo. Y hablaría no de su propia inteligencia, no de su propia sabiduría, no de su propia experiencia, no de acuerdo a su interpretación, ni desde luego de acuerdo a su conveniencia, sino que debía ser la boca de Dios. Dios habla y transmite su enseñanza a través de alguien. Este alguien es el profeta, que debe decir con fidelidad lo que Dios le ha transmitido. Vámonos a Jeremías, capítulo 1. Y vamos a seguir avanzando entre lo que Dios estableció para los profetas y cuáles son los argumentos que tenemos para decir que los profetas de nuestros días son unos falsos y unos perversos. Jeremías, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 4 al 7. Nos dice allí: Jeremías, vino palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. En este pasaje encontramos el llamamiento de Jeremías. Jeremías como profeta de Dios. Y podemos ver en qué consistía la función que tendría que desarrollar Jeremías. ¿Cuál era su función? La palabra de Dios llegó cuando era un niño, un adolescente. Y Dios le dijo que lo había constituido por profeta a las naciones. Y para esto le había santificado desde su concepción. Antes de nacer, Jeremías ya había sido escogido por Dios para ser profeta de su pueblo. Es digno de mencionar, por lo tanto, cómo ya siendo bebé es tratado por Dios. Cómo ya siendo bebé es tratado por Dios para cumplir un propósito específico. Jeremías ya sabía en qué consistía este oficio y sabía cuáles eran sus implicaciones. Por eso, Jeremías también pone una objeción. Vemos a Moisés que pone una objeción: tengo problemas para hablar, soy tardo en hablar. Y Jeremías pone otra objeción: soy casi niño, estoy en la adolescencia. ¿Qué hago yo con mi edad hablando? ¿Cómo puedo elaborar procesos de pensamiento complejos de doctrina y bien argumentados si no tengo experiencia, si no he ido a estudiar? ¿Cómo puedo defender principios, defender doctrinas delante de los grandes de Israel, que todavía no tengo la capacidad para poder razonar y para poder exponer todas las cosas? Pero Dios no le está hablando de eso. No le está hablando de cuál es su nivel de inteligencia, ni de cuál es su experiencia, ni de cuál es su madurez. No le está hablando de esto. El Señor le precisa exactamente en qué consiste el oficio de profeta. Fijaos en el versículo 7, Jeremías 1:7. Me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Por lo tanto, este oficio no consistía en tener grandes conocimientos. No tendría que haber estudiado en Oxford para poder ser profeta. Tampoco consistía en tener bastante madurez. No tenía que tener 60 años. Y por lo tanto, buena madurez para ser profeta. Tampoco. Dios le dijo que lo que él tendría que hacer sería simple y llanamente ir
a donde Dios le dijese y hablar exactamente lo que Dios le mandase. Se acabó. Y esto hasta un niño de 5 años que pueda hablar, lo puede hacer. No hay ninguna aportación humana en este proceso de dar a conocer la palabra de Dios. No hay ninguna aportación humana. Dios habla y el hombre se calla. Este es el principio de la Escritura. Dios habla y el hombre se calla. Versículo 8 de este capítulo 1 de Jeremías. Sigue añadiendo Dios. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Nuevamente, vemos cómo Dios le anima, asegurándole su presencia, y luego, fijaos que lo que Dios hace no es tocar su cabeza, para que tenga grandes ideas. Te voy a hacer tan sabio como Salomón y así podrás argumentar. No. No toca su corazón. Y le dice, vas a poder tocar el arpa y así, con himnos melodiosos, podrás transmitir todo lo que yo quisiera transmitir al hombre y tú lo vas a hacer con tus propias palabras. Tampoco. Sino que toca la boca. El instrumento imprescindible para poder transmitir un mensaje. Es lo que hace Dios. Toca la boca de Jeremías y lo convierte en su profeta. ¿Cuáles son estos aspectos fundamentales a tener en cuenta para tener las ideas claras de lo que es un profeta de Dios según las Escrituras? Porque son bastante claras. Otra cosa es que el hombre, como es habitual, la pervierta, le dé la vuelta, la tuerza y haga absolutamente de todo para salir con sus objetivos y con sus intereses. Pero no es lo que dice la Biblia. En primer lugar, vemos que en estos aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta para saber lo que es un profeta según Dios, en primer lugar vemos que es Dios mismo quien toma la iniciativa de hacer conocer su voluntad a los hombres. No es un iluminado que entonces nos trae una nueva doctrina. No, es Dios quien toma la iniciativa. De manera que no tenemos que ver a los profetas como hombres que han desarrollado unas cualidades espirituales elevadas y por eso Dios los escoge para ser profetas, ¿no? Error. No debemos ensalzar a los profetas porque ellos tengan una sabiduría desconocida y de esa manera pueden dar a conocer las cosas secretas de Dios a la gente. No, eso no es así. Dios toma la iniciativa de revelar su voluntad y de esa manera levanta a los profetas que Él escoge, a hombres que Él escoge para este oficio, enviándolos a proclamar su palabra. Y estamos hablando de que cuando los profetas son dados al pueblo de Israel, no tenían la Biblia. Por eso estaban los profetas. Los profetas son quienes sostejan los textos bíblicos para que nosotros tengamos conocimiento. Pero cuando todos ellos cumplen con su función y con su oficio, nos lo dejan por escrito, y cuando viene Cristo y nos deja por escrito, y cuando vienen los apóstoles, que es el fundamento también de la Iglesia, juntamente con los profetas, y nos lo dejan por escrito, se acabó. Ya no tiene Dios nada más que decirnos, porque ya todo lo que tenía que decirnos nos lo ha dicho por medio de las Escrituras. Así que Dios toma la iniciativa de revelar su voluntad. De esa manera levanta a los profetas que son enviados a proclamar su palabra con fidelidad y Él pone directamente su palabra en sus bocas. Por lo tanto, los profetas están obligados a decir exactamente lo que Dios les transmite, sin añadir y sin quitar. Exactamente lo que Dios les transmite. Jeremías 42, versículos 2 y 3. Vamos a leer aquí lo que nos dice Jeremías. Lo que le estaba diciendo el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 42, versículos 2 y 3. Dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Estos pocos que estaban aquí en el pueblo de Israel no sabían qué hacer. Si quedarse donde estaban, volverse a Egipto, y por lo tanto, como no saben qué hacer, le preguntan a Jeremías. Y Jeremías no dice, pues mira, según lo que yo pienso, ¿no? Fijaos lo que dice el versículo 4. El profeta Jeremías les dijo: he oído. He aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Por lo tanto, esperó a ver lo que Dios tenía que decir. No dio su opinión, esperó.
Y así fue, versículo 27. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Jeremías, como profeta, no interpretó, no empezó a suponer lo que Dios quería hacer, sino que esperó a que viniese palabra de Jehová. Y así, cuando llegó la palabra, Jeremías la expuso tal cual, tal y como la recibió. En segundo lugar, esto también nos muestra que es Dios quien escoge al profeta y toma a este hombre como instrumento suyo para hacer su voluntad, para dar a conocer su voluntad, mejor dicho. La autoridad del profeta descansa sobre la realidad de que era el escogido por Dios y equipado para ello. Yo he puesto mi palabra en tu boca. Si Jeremías es niño o no es niño, eso no es lo importante. Si Moisés sabe hablar o no sabe hablar, eso no es lo importante. Dios le ponía su palabra en su boca y eso era exactamente lo que debía transmitir. Por lo tanto, había un componente específico de fidelidad para ser la boca de Dios, exclusivamente, no para añadirle lo que a uno se le ocurriera. En tercer lugar, Dios impartía las palabras concretas que tenían que ser comunicadas por el profeta. No se especifica en muchos casos cuáles eran los medios que Dios utilizaba para dar a conocer su voluntad al profeta. Se nos dice en Hebreos 1 que Dios ha hablado en otros tiempos muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Ahora, ¿cuáles eran esos medios que Dios utilizaba para hablar con ellos? Puede ser por medio de sueños, por medio de visiones o hablándole al profeta directamente. Ahora, deducir de que por el hecho de que Dios en el Antiguo Testamento, que no estaba escrita la palabra de Dios, hablaba así con los profetas, y hoy que tenemos escrito todo el consejo de la palabra de Dios, siga Dios hablando de la misma manera, es realmente de ser un insensato y de ser un ignorante. Eso es exactamente lo que es, hablando bastante suave. El énfasis, por tanto, no recaía sobre cómo Dios le hablaba a los profetas, sino en el hecho de que Dios le daba al profeta las palabras que tenía que decir. Así ha dicho Jehová. Por lo tanto, repite, como un papagayo, lo que Dios te ha dicho. Y el resultado de esto es que cuando el profeta les hablaba, los hombres oían la palabra de Dios para ellos. Vámonos a Lucas capítulo 3. Y vemos como Juan el Bautista en este contexto también se le identifica como profeta. Lucas capítulo 3, versículos 2 y 3, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vino palabra. Y fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí tenemos también cosas relevantes. No para tener alguna información interesante acerca de los profetas, sino porque Cristo asumió este oficio con estas características, es por lo que nosotros necesitamos saber todo lo que implica este oficio en la persona de Cristo para nuestra salvación. El ministerio de nuestro Señor ha acabado. Está con sus discípulos después de su resurrección. Y es necesario recordarles quién tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, quién es el único que puede enseñar, cuál es el contenido que encarga a sus apóstoles y cómo exclusivamente ellos y solo ellos son los que fueron ungidos para cumplir con un determinado oficio. Profetas en el Antiguo Testamento, Dios tenía que hablar porque no estaban escritas las Escrituras, apóstoles en el Nuevo Testamento para la edificación y la consolidación de la Iglesia. Por lo tanto, lo que nos dice la Escritura en diversas partes es que la Iglesia está fundamentada en Jesucristo, que es la piedra angular, con los profetas y apóstoles. Todos ellos conforman el edificio fundamental de la Iglesia, todo lo que son las bases y pilares de la Iglesia, la estructura de la Iglesia. Ahora, si ellos son los que conforman esa base, ¿cómo es que a lo largo del tiempo y en nuestros días siguen apareciendo apóstoles, profetas y toda esta gama de gente que se involucra en oficios que Dios no tiene definidos para ellos en su palabra, porque estos oficios ya acabaron con la muerte de todos los antepasados en la fe, que fueron aquellos hermanos, aquellos apóstoles y aquellos profetas?
Nosotros haremos bien en escuchar lo que Cristo dice por medio de su palabra. Y por lo tanto tenemos que ser expuestos continuamente a su palabra. Nosotros queremos saber más. Queremos saber cómo Dios creó los cielos y la tierra, cómo Dios a través de su providencia actuó a lo largo de todos los siglos hasta nuestros días, cómo Dios lleva a cabo sus propósitos eternos, cómo Dios llama a su pueblo, cómo Dios ejerce su autoridad soberana y cómo Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y queremos también saber qué es lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para la salvación de su pueblo, para la edificación de la Iglesia. Y qué es lo que nosotros como Iglesia tenemos que pensar respecto a las doctrinas fundamentales que son el núcleo de la fe que debe tener la Iglesia. Pues tenemos que escuchar lo que Cristo dice por medio de su palabra. Y tenemos que atender con bastante precisión lo que los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, nos exponen en las Escrituras. Y nos abren todo el consejo de Dios para que nosotros investiguemos y seamos llenos de todo conocimiento, para que nuestra fe se fortalezca y para que podamos actuar en medio del mundo tal y como Dios nos muestra. Pero recordad una cosa, en las palabras que el Señor le dice a Pedro de si me amas, y como estuvimos viendo las semanas pasadas, los aspectos del amor en la verdad y del conocimiento, cómo se necesitan las dos cosas. Recordad que estamos expuestos a la palabra de Dios explícitamente para adquirir conocimiento, pero no con el propósito de ser más inteligentes y por lo tanto que despreciemos a los que son más ignorantes. No ese es el propósito de que seamos expuestos a la palabra de Dios para adquirir conocimiento, sino que lo somos para ser más santos. Este es el propósito por el que somos expuestos a toda la revelación del consejo de Dios, para ser más santos y para someternos con un espíritu dispuesto en obediencia a Dios y a su palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. Cada día es ella lo que me motiva. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir indagando en la ley de Dios, tenemos que seguir indagando en la palabra de Cristo, tenemos que seguir indagando en todas aquellas cosas que nos son expuestas para nuestra edificación. Porque si estamos fuertes sobre la roca, vendrán tempestades, vendrán manipuladores, vendrán lobos y vendrá todo lo que tenga que venir. Y nosotros seguiremos fuertes. Por lo tanto, tengamos muy en cuenta las enseñanzas de las Escrituras, no solamente en cuanto a la doctrina, que debe ser fundamental en nuestra vida, sino luego de la doctrina cuáles son las implicaciones que se van derivando hacia cada una de las áreas de nuestra vida y cómo tenemos que dar una respuesta correcta para encajar el conocimiento que Dios nos ha dado por su gracia, para cómo tenemos que actuar en los distintos ámbitos donde nuestra vida se desarrolla y para que con todo ello podamos honrar a Dios y ser útiles a su reino. Vamos a terminar en oración.